Vamos a encomendarnos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por esta semana, gracias por todo lo que nos ofreces, gracias por tu presencia y tu compañía, gracias por la luz que nos permite poder ubicar lo que vamos viviendo y aquello que necesitamos vivir. Hoy de una forma especial te queremos pedir por quienes llevan nuestra misma sangre, aquellas que están con nosotros, aquellas que hayan fallecido. Yo en lo personal te agradezco, Señor, porque a Francisco y a Virginia, a Prisco y a Virginia, en su forma de ver la familia y de vivirla, de disfrutarla y de cuidarla, les concediste 10 embarazos, 7 de esos embarazos seguimos todavía aquí, 3 de esos embarazos están contigo. Te pido por aquellos que llevamos la misma sangre. Te pido que nos bendigas, que nos concedas en todo lo posible procurarnos, mostrarnos afecto. Te pido, Señor, por aquellas que están aquí conectados en esta mañana y que tienen una doble expresión de su ser fecundos, ser fecundas, y quizá más de 2 expresiones de esa fecundidad. Dales el regalo de poder percibir en quienes llevan su herencia, sus genes, quienes son vida de su vida, que se procuren entre ellos, entre ellas. Danos, Señor, el regalo de ser fraternos con nuestros amigos y de ser amigos con quienes son nuestros hermanos. Bien, hoy en mi reflexión que te comparto, le titulo Hermanos, amigos o amigo o enemigo. Y es que este capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, perdón, del Evangelio de San Lucas, nos presenta una escena que parece no trascender, pero que presenta una problemática muy cercana a todos nosotros. Te presento la primera diapositiva con la primera imagen, la agrandada, es el pleito entre Caín y Abel. La primera expresión de esos afectos tan complejos como son los afectos entre los hermanos, ese compararnos, ese competir, ese no ubicar que quienes tenemos la misma cuna podemos ser distintos, que puede ser algo tan grande y tan encumbrado, tan bello, tan maravilloso, tan sagrado, tan divino, pero que humanamente puede ser también muy doloroso. Y algo que yo he tratado de imaginar más allá del género literario, del texto sagrado, más allá de lo que narra el capítulo 4 del Génesis, existió un primer Caín y un primer Abel. Si tú quieres, hace miles de años o hace millones de años, pero sí ha existido, como hoy existen Caínes y Abeles, pero debía haber existido un primer fratricidio. Y el primer dolor, voy así ahora a tomar el lenguaje bíblico, el primer dolor de Eva, nuestra madre, nuestros orígenes, nuestros padres primeros, de encontrarse con que aquel que gestó no tiene vida, ver esos ojos cerrados, esa
esa frente profundamente fría, fría, fría. Yo te he expresado que cuando me toca acompañar la transición entre la vida y la muerte, hago la encomendación del alma a nuestro Señor y sin ningún problema beso la frente de mi hermano, mi hermana, aquella persona que se me ha confiado en mi ministerio, y sé lo que es la frente fría, fría, porque ya no hay circulación sanguínea que le da temperatura a nuestro cuerpo. Conozco la frente fría de mi mamá, en paz descanse. Conozco esa frente fría de mi papá, en paz descanse. Por eso puedo decirte, trato de imaginar cuando Eva, cuando Adán, cuando nuestros primeros padres, cuando en la historia existió el primer Caín y el primer Abel, y ese dolor desgarrador de alguien que quiere abrirle sus ojitos a su hijo y no puede abrirlos. Esa etapa consciente de la humanidad donde nos enfrentamos a lo que significa la muerte. Quizá conforme la narración del Génesis, ese golpe en la frente, en la cabeza, esa sangre, ese hilo de sangre bañando el rostro, y esa mamá que quizá con balbuceos propios de la primera expresión del lenguaje humano, le habla a su hijo y no le responde. Y nos damos cuenta, la humanidad, que existe muerte, que existe la muerte. Esta pintura de Bouguereau, donde está Adán y Eva, otro tipo, vamos a llamarle, con el cuidado y el respeto para la imagen del Viernes Santo, pero este es otro Viernes Santo. Otra piedad, como aquella escultura de Miguel Ángel. Y lo peor de todo, bueno, la fotografía de abajo, si tú quieres dos niños, pero molestos, dos hermanos molestos. Bien, vayamos al texto del Evangelio, por favor, Fer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo alguien de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha, y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, el tema es abundantísimo, pero quise yo subrayar con letra roja o un poquito guinda esta expresión: maestro, dile a mi hermano
que reparta conmigo la herencia. Hoy adelante quiero compartirte una verdad que he llamado verdad doblemente verdadera. Y yo sé que el lenguaje es hasta detonante de una sonrisa. Verdad doblemente verdadera. ¿Y cuál es esa verdad doblemente verdadera? Es un refrán africano. Te digo, este refrán africano expresa dos verdades en dos partes, y esas dos verdades que encierran la gran verdad son acertadas. La primera verdad de este refrán africano es que no hay mejor amigo que un hermano. Y esta es una gran verdad de la gran verdad. Pero la segunda gran verdad es que no hay peor enemigo que un hermano. Ándale, sí. Son las dos verdades de esta verdad doblemente verdadera. La primera verdad, tú y yo lo consentimos de inmediato. No hay mejor amigo que un hermano. Y aun cuando un servidor vivo mi vida célibe, vivo mi vida en el ministerio consagrado a mi iglesia, tengo hermanos. Te digo, somos 7 los que sobrevivimos y 3 que lo personal yo no conocí, pero son mis hermanos. Fueron embarazos de mamá, de papá, una con 2 años y medio, casi 3, murió, un bebecito de 1 año murió, y otro que al nacer ya no tenía signos vitales. Y bueno, yo coincido de que no hay mejor amigo que un hermano. Y tú y yo sobre todo constatamos de que este es el sueño de una familia y el sueño de quienes formando una familia tenemos sentimientos nobles, sanos en nuestro corazón, pero sobre todo te puedo referir, estando aquí con no pocos o no pocas que han recibido el regalo del amor fecundo, pues que también es el sueño, sobre todo cuando Dios les dio una doble edición, por lo menos, de lo que significa ese gran regalo, el regalo de los hijos. El regalo de que esos hijos sean buenos hermanos y que puedan llegar a ser amigos entre ellos, sin duda es algo que sueña un papá, una mamá, para con aquellos que Dios les ha confiado. Hablemos de esta primera verdad, que es adelante que los hermanos sean buenos amigos. ¿Qué significa ser buenos amigos? Quisiera recuperar las 5 características de la amistad cristiana que Santo Tomás de Aquino expresa. O sea, lo primero que significa el amor de amistad es un amor de benevolencia. O sea, un amor que quiere tu bien. Sí, esos son amigos, los que quieren tu bien, el bien de Rogelio, el bien de Coco, el bien de Fer, el bien de Alicia, o sea, el bien de Claudette, el bien de David, el bien de Ruth, el bien de Carlos Lublub, o sea, quienes quieren tu bien, pero auténticamente el bien, no engaños y no situaciones hasta enfermizas, hasta pecaminosas. Y créeme, o sea, no estoy hablando como moralista. Sé que hay una moral y hay algo que es bueno y hay algo que es malo, pero más allá del lenguaje del pecado, o sea, alguien que destruye tu matrimonio no quiere tu bien. Alguien que hace que tu negocio se venga abajo, caray, no quiere tu bien. ¿Sí te das cuenta cómo no es puro moralismo? Alguien que no quiere que termines tus estudios, no quiere tu bien. Alguien que hace que te emborraches y que te gastes el ingreso, no quiere tu bien. O sea, alguien que hace que un joven se esté envenenando con drogas, ese no es amigo. ¿Sí? O sea, la primera expresión del amor de amistad es amor de benevolencia. Y puedo decir que esta
hace que las otras cuatro existan. Porque es la primera. El amigo quiere tu bien. Ahora sí, bueno, viene el segundo elemento, el de la reciprocidad. Porque el amor de amistad, junto con ser un afecto, pero tiene sobre todo ese elemento social, ese elemento relacional, ese elemento de reciprocidad, ese elemento de mutualidad. O sea, si no va a ser un amor platónico o una amistad platónica, el amigo te corresponde. Digamos, el amigo es alguien que también palpita en el mismo sentido el corazón. Lo que dice Aristóteles, que un amigo es un hermano que nosotros escogemos, que así lo valoramos y que así lo experimentamos, porque hay ese elemento de reciprocidad. Pero viene el tercer factor, junto con la benevolencia, con la reciprocidad, viene el elemento de la estabilidad. La amistad es un amor estable. Amigos son los que quedan cuando todos se han marchado. Esos son los amigos. O sea, el tiempo se convertirá siempre en el mejor eh, manifestador de la amistad auténtica. Y junto con la estabilidad viene el cuarto elemento, de benevolencia mutuo, estable. El cuarto elemento es un amor manifiesto. O sea, el amor afectivo se convierte en amor efectivo. O sea, si alguien dice que es tu amigo y no tiene la capacidad de manifestar, pues debemos dudarlo. Y el quinto elemento, eh, junto con benevolencia, con la reciprocidad, con lo estable, con lo manifiesto, está el amor de comunión. El mismo Aristóteles dice que los amigos son como dos cítaras a quienes se pulsa la cuerda y se escucha una sola nota en dos instrumentos musicales. O sea, hay una comunión. Por ello yo sigo y seguiré abogando que cuando hay esa comunión entre madre e hija, entre padre e hijo, pues habla de un elemento muy bondadoso de amistad, porque al papá, a la mamá, no necesitas decirle que está sufriendo, ella se da cuenta. Esa es la comunión. Sin que tú me digas, yo sé que estás alegre. Sin que tú me digas, yo sé que estás triste. Yo sé que hay algo que te preocupa. Sí, eso es la comunión. Estamos en común unión. Y hay amigos, amigos auténticos que sin que les digas una sola palabra, te dice, ya lo sé. Hay algo que ahorita te está desgastando. Fíjate, esas son las características de la amistad. Por eso, hablando de que no hay mejor amigo que un hermano, ¿cómo no va a ser deseable que entre los hermanos haya benevolencia, haya un amor recíproco, mutuo, hay un amor estable, hay un amor manifiesto y hay un amor de comunión? ¿Qué mejor amigo puede haber que aquel que me conoce, que aquel que gateamos en la misma casa, que empezamos a caminar en el mismo hogar, en el mismo azulejo, los mismos mosaicos? ¿Qué mejor amigo puede haber que aquellos que llevamos la misma sangre en nuestras venas? ¿Y qué mejor satisfacción puede haber en el corazón de un papá que ver que se tienen confianza los hijos y que un hijo le abre el corazón a quien lleva la misma sangre en su corazón que él? Por eso cuando esto sucede, lotería, lotería, somos verdaderamente afortunados los hermanos y son más que afortunados los papás. Pero viene adelante la segunda verdad verdadera. Junto con la primera verdad de que no hay mejor amigo que un hermano, viene la segunda verdad dolorosa. No hay peor enemigo que un hermano. Padre Rogelio, no te entiendo. O sea, ¿cómo puedes decir lo contrapuesto en la misma situación, en el mismo tipo de vínculo relacional? O sea, ¿cómo te atreves?
es dolorosamente cierto. ¿En qué basas, Padre Rogelio, el atrevimiento de esta afirmación de que no hay peor enemigo que un hermano? Bueno, en que el peor enemigo es aquel que conoce tus puntos débiles. ¿Y quién conoce los puntos débiles de Rogelio? Sino aquellos que nacimos y crecimos juntos. El peor enemigo es aquel que conoce tu historia. Bueno, ¿y quién conoce mejor mi historia? El peor enemigo es aquel que conoce los aciertos y las zonas erróneas, y quizá lo fuerte. El peor enemigo es aquel que sabe que aquí te duele y te hace que te quieres. Aquello que más te duele, lo conocen. Aquel con quien tiene lazo de afecto y de sangre, y es que en realidad solamente pueden lastimarnos aquellas personas que amamos, en verdad. Esas son, es una gran verdad. Y entonces, bueno, o sea, la segunda verdad verdadera, el de que no hay peor enemigo que un hermano, pues nos encierra precisamente esta situación. Pero hoy quisiera, conforme al Evangelio, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Habla de dos hermanos en desaveniencia. Vamos a ubicar cuáles son las causas de la enemistad. Adelante. Todos los rasgos ya mencionados, de que conoce tu historia, que conoce dónde más te duele, que conoce tus pros y tus contras, conoce tus puntos débiles, conoce tus zonas erróneas. O sea, todos estos rasgos ya mencionados los reúne una sola persona, mi hermano o mi hermana. Y hoy el Evangelio, como lo vemos, habla de dos hermanos en desaveniencia. El Señor dice: ¿quién me ha puesto como juez de herencias? ¿Por qué están enemistados aquellos consanguíneos, aquellos hermanos? Por un tema que no es muy extraño para las desavenencias entre los hermanos de el principio de la historia de los hijos de nuestra mamá Eva y nuestro papá Adán, y pues la historia de lo que hoy en día se vive. ¿Cuál es el problema? La herencia recibida, el dinero, las cuestiones materiales. Antes de hablar del tema sobre el dinero, que en la tarde primero de Dios vamos a tratarlo, porque la parábola del Señor es muy directa: necio, esta misma noche vas a morir. Quisiera de forma atrevida hablar de algunos aspectos que detonan eh, los conflictos entre los hermanos. ¿Y cuál es el primer elemento? Voy a mencionar tres. Adelante. El primero son los distintos, o la diferencia o la distinción que existe entre aquellos que llevamos la misma sangre, que somos, que crecimos y que nos acunamos, que fuimos nacidos en la misma cuna. Primero, que provoca problemas. Imagínate 7. No sé en tu casa, los que estamos aquí presentes, ¿cuántos fueron? 4, 5, 7, 8, no sé, los que hayan sido. Lo primero que a veces causa enemistad o problemas es la no asimilación de la diferencia entre los que llevamos la misma sangre. Y que aunque es la misma sangre, puedo decirlo, Rogelio es distinto a Norberto, y Norberto es distinto a Hermila, y Hermila es distinta a Efren. Estoy hablando de mis hermanos. Efren es distinto a José Luis es distinta a Rosario es distinta a Maribel es distinta a Rogelio, y así haríamos un elenco de diferencias entre unos y otras, entre unas y otros. Unos son más güeritos, otros son de un color de ojos, otros tienen el cabello de un estilo, unos tienen un coeficiente intelectual, otros tienen un coeficiente emocional distinto, unos tienen capacidad organizacional, otros son demasiado serios y otros son demasiado amigables, son demasiado buenos para socializar. Y es inevitable que los hermanos nos comparemos unos con otros, y sobre todo que en la inmadurez lleguemos a compararlos, pero sobre todo a competir unos con los otros. Y entonces decimos: oye, ¿y por qué mis papás no me hicieron como mi hermano mayor? ¿O por qué no me hizo como mi hermano menor? Y no nos damos cuenta, lo que ya alguna vez he expresado,
que fuimos nosotros los que decidimos ser quienes somos entre miles de posibilidades de combinaciones. Y quienes están aquí y han recibido el regalo del amor fecundo lo saben. Quienes decidimos quién nace somos nosotros. O sea, es cierto que cuando Virginia y Francisco, si yo nazco en agosto, bueno, pensar en el mes de diciembre del año 64, cuando tuvieron aquella noche sagrada, o sea, porque yo lo expreso sin ningún morbo, o sea, el regalo del amor, el amor sexuado entre un esposo y una esposa, aunque debió haber sido por febrero, porque yo soy sietemesino, pero el regalo de aquella noche de un esposo y una esposa que se aman, en aquel momento de intimidad, de unidad, de regalo del amor fecundo que Dios les dio a mis papás, pues hubo miles de posibilidades de Prisco que golpeteaban la membrana de aquel óvulo y entre cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos que golpeaban, hubo uno que perforó la membrana y ese soy yo. Y yo soy mi mejor posibilidad. O sea, es cierto que mi mamá escogió a mi papá o al papá de sus hijos. Es cierto que mi papá escogió a la mamá de sus hijos. Pero en realidad Rogelio fue el que escogió ser Rogelio. Porque aún en esa maravilla del regalo de mi padre, de mi madre, o sea, había otras por lo menos 10,000 posibilidades de yo ser alguien con algunos rasgos distintos, no sé, más alto, no sé, con otro color de piel, pero yo soy yo, y lo digo con mucho orgullo, que soy la mejor de mis posibilidades. Esto no lo entendemos los hermanos o los hijos cuando estamos discutiendo que por qué no me hiciste como mi hermano. Hoy debemos agradecer a Dios por lo que somos. Entonces, el primer elemento que provoca que un hermano tenga algún afecto de incomodidad con su hermano es porque dice, ¿por qué yo no soy como mi hermano? Tú elegiste ser tú. Y tú eres tu mejor posibilidad. Pero hay un segundo elemento que es el afecto diferenciado. Adelante, por favor. Y aquí es donde empieza a haber situaciones a veces complicadas. Es muy natural y es muy comprensivo que haya una cierta preferencia. En realidad, como las parábolas que el Señor nos narra, pues que un padre tenía dos hijos y uno le pide la parte de la herencia y otro, buena gente, se queda en casa, pero al final de cuentas, uno no lo comprende al papá y el otro tampoco lo comprende y uno lo ve con ojos de dinero y otro también, porque uno le pide herencia y otro le reclama por qué no me has dado. Dentro de esa situación se da algunas razones por las que el papá tiene un afecto diferenciado, pero en realidad los ama a los dos. Como Virginia y Francisco amaron a los 7 hijos que Dios les dio. Pero de pronto es lícito que por alguna razón que aquí yo expreso algunas pocas, se genera un lazo un poco diferente. No mayor ni menor, no, diferente. Porque cada hijo es una historia. Y la historia se llena de escenas de la vida y por lo tanto de afecto. Es válido, o sea, entre 7, una es la número 1, que debió haber sido la número 3, pero fallecieron los primeros 2 y entonces la que iba a ser número 3 fue el número 1. O bueno, la que iba a ser la número 10 fue la número 7. Pero ella no sabía si iba a venir una 8
o iba a haber nada más 6. Pues alguien llegó al último, alguien llegó extemporáneo, a veces un embarazo en edad avanzada, o a veces hay un vínculo de afecto porque se generó la vida en un embarazo de riesgo. Le costó muchísimo. Si alguien nace cuando alguien vivió momentos difíciles de soledad, de duelo, si alguien ve a ese hijo, esa hija que viene en camino, como una forma en que Dios le manifiesta un consuelo. Digamos, si existe un parecido con el abuelo, con el papá de esa mamá, un parecido mayor con otra persona, incluso lo que tú ya sabes, aquello que te comentaba que escribe don Armando Fuentes Aguirre, un momento en que Dios se encuentra con una mujer. Es una alegoría, pero real. Y Dios le dice, oye, mujer, ¿eres feliz? Sí, Señor, soy feliz. Oye, mujer, ¿eres casada? Sí, soy casada. Oye, mujer, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos. Oye, mujer, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 5. Oye, mujer, ¿a cuál amas más? Y la mujer dice, amo más al triste hasta que esté alegre, amo más al enfermo hasta que esté sano. Amo más al que no tiene trabajo hasta que lo obtenga. Amo más al que está preso hasta que esté libre. A ese es al que amo más. Y Dios le dice, mujer, yo no sé si en la tierra hay personas que pueden amar como tú, porque los hombres no entienden que en el cielo hay alguien que les ama como yo. Pero fíjate cómo cuando viene alguna situación especial, alguna desventaja especial, se genera un afecto especial y es válido, pero los hijos no lo entendemos. Entonces, si la primera razón por la que a veces hay rivalidad entre los hermanos o enemistad es por ese elemento diferenciado o elemento distinto de por qué somos distintos, por qué no me hiciste como a mi hermano, tú te hiciste a ti. Bueno, fue Dios, pero tú eres la mejor expresión de tu propia historia. Pero viene ese otro elemento diferenciado en el afecto, que una mamá puede, por alguna razón de su historia y que Dios conoce, decir, este hijo necesita más mi afecto. Un día, si alguien les da el regalo de ser papá a esos hijos que no entienden, cuando sean papás lo entenderán, si Dios les concede ese factor. Adelante, por favor. Creo que se repite la diapositiva. Muy bien. Este tercer elemento de las comparaciones son odiosas. Quizás sea el elemento que sí tienes que cuidar. O sea, no hay problema de que de los 7 hijos seamos distintos. Ya lo explicamos por qué. No hay problema de que haya un amor diferenciado, aunque a los 7 nos ame de la misma manera, pero por alguna razón hay un elemento que tiene la historia de Armila que no tiene la historia de Rogelio. Y hay un elemento que tiene la historia de Rogelio que no tiene la historia de Norberto. Pero el tercer elemento, ahí sí tienes que cuidar y ser muy cuidadoso, cuidadosa, es saber que las comparaciones son odiosas. De pronto, hay una situación diferenciada, sobre todo una manía que tienen algunos papás de estar comparando un hijo con el otro. Que si uno tiene un coeficiente y el otro no, ¿por qué no eres como tu hermano? Que si él recibió reconocimiento académico y tú no, ¿por qué tú, en lugar de llamarme para darme buenas noticias, me llaman para darme malas noticias? Que si los buenos modales que sobresalen en alguno, o sea, sí, algunos hijos somos muy acomedidos y llega una visita y le ponemos la silla, pero el otro, pues no lo hizo y pues ya no lo hizo, no lo compares. Que si uno es muy educado y el otro no, cuando yo estornudo, el uno dice salud y el otro se voltea, pues déjalo, hombre, o sea, claro, dale valores, o sea, la palabra y el ejemplo, porque eso es lo real en la familia.
tenemos la misma cuna biológica, la misma cuna genética y la misma cuna moral. Todos aprendimos, vimos, escuchamos lo mismo, pero cada uno es distinto. O sea, que si uno es ejemplar y el otro es desastroso. Y los papás parece que no se dan cuenta de que cuando comparan, o sea, no hay problema, lo primero, que en la misma cuna hayamos sido distintos. No hay problema en lo segundo, o sea, entender, y lo entenderán o lo entenderemos los hijos cuando seamos mayores, de que hay lazos históricos que hacen un especial afecto hacia alguno o alguna de los 7 hijos. Pero cuando los comparas, cuando tú dices, ¿por qué no eres, y voy a decirlo, ¿por qué no es como Rogelio? ¿O por qué no eres como Norberto? ¿O por qué no eres como Efrén? O sea, se siembra, sí, un resentimiento y en algunas personas odio en el corazón de aquel que es denostado, de aquel que es visto como menor o como inferior. Y entonces los papás, cuando comparan, están convirtiendo en enemigos. Cuando ya no haya lazo de papá y de mamá, esto se va a complicar, sobre todo porque va a generar situaciones difíciles. Adelante, dice el Evangelio, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y aquí yo te lo digo con toda sinceridad. Sé que el Evangelio habla de la cuestión económica, porque la parábola que nos va a compartir el Señor de aquel que hizo crecer sus graneros lo aclara. Pero cuando dice un hermano, Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo, posiblemente la disputa de la herencia sea otra. Esa herencia que veo que alguien tiene que yo no tengo, o incluso esa herencia del afecto que alguien puede ver que otro tiene y que él no tiene en la misma intensidad. O quizá esa herencia de estar escuchando que la papá y la mamá toda la vida le han dicho, ¿por qué no eres como tal? ¿Por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no te comportas como ella? ¿Por qué tú no eres como él? Y un día dice alguien, Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Esa herencia del afecto de mis papás. Esa herencia de una expresión de mis papás que a él sí le dijeron que estaban muy orgullosos de él. Esa herencia de poder escuchar que mis papás digan, hijo, eres el mejor regalo que Dios me ha dado. A mí no me lo han dicho. Dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. A él le han dicho que están orgullosos. A mí no me lo han dicho nunca. Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. No hay mejor amigo que un hermano, es verdad. Y tú y yo, que tenemos consanguíneos, lo sabemos. Y no hay peor enemigo que un hermano. Yo lo conozco desde mi sacerdocio. Y quizá tú lo conoces desde el seno de una familia. Si no la tuya, en familias de personas conocidas. Oye, el Señor trata de ubicar que no debe haber envidia. Si es que queremos ingresar al reino. Concluyo este primer momento de reflexión. Te digo, en la tarde hablaremos sobre el dinero. Preguntándote, ¿existe algún distanciamiento para con alguno de tus hermanos o hermanas biológicas? ¿Por qué hay ese distanciamiento? ¿Puedes hacer algo por remediarlo? Hazlo.
El Señor bendiga a nuestras familias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.